Dios te bendiga, el Señor Todopoderoso en este hermoso momento les guarde. Estamos en este espacio de testimonios y experiencias en la vida cristiana y hoy me encuentro acompañada de una hermana, de una sierva, una ministra, Marieli Castro. Pero antes de iniciar con este tiempo de testimonio, queremos orar. Así que ahí donde tú estás, cierra tus ojos y demos gracias a Dios porque ha permitido que estemos aquí en este tiempo, en este momento, y para que este tiempo sea de bendición a tu vida. Así que oramos. Amado Dios, gracias. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque has permitido que estemos aquí en este tiempo para bendecir a cada oyente, para bendecir a aquellos que están conectándose, Señor, a este espacio. Sé que vas a bendecir su vida, sé que vas a fortalecer su fe, Señor, con este testimonio que en este momento trae, Señor, a este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amigos, les invito a compartir este tiempo para que también otros sean edificados con lo que Dios, ¿verdad?, va a traer en este tiempo a través del testimonio de la hermana Marielis Castro. Bienvenida a este espacio. Gracias. Que el Señor, Dios le bendiga mucho. Amén. Es un honor tenerte aquí, Marielis Castro. Es por eso que queremos iniciar con preguntas muy, ¿verdad?, muy personales de quién eres y cómo, ¿verdad?, dentro de esa pregunta de quién eres, cómo llegaste a los pies de Cristo también. Bueno, yo soy una hija de Dios. Por su gracia me alcanzó hace ya unos 10 años y me alcanzó antes, pero hace 10 años que no me he despegado de Cristo, gracias a Dios. Madre, dirijo el Ministerio de Damas de mi iglesia, Comunidad Cristiana Camino Nuevo, y nada, para mí también es un honor compartirlo, parte de lo que Dios ha hecho en mi vida. Qué bueno es saber eso, que eres una mujer de Dios dispuesta. Y yo sé que lo que ella va a decir en esta hermosa momento, ¿verdad?, porque dependiendo del horario que nos vean, mañana, tarde o noche, no voy a decir noche o tarde, sino dependiendo de este momento, yo sé que le va a bendecir la vida, sé que le va a fortalecer su fe. Y es por eso que hay algo que queremos saber, algo que pasó. Ella nos va a decir ahora cuántos hijos tiene y sobre todo hay algo que pasó con el último bebé. Sí, quizás. Cuéntanos sobre eso. Bueno, tengo 2 hijos, Joel de 9 años, Isaac de 5. Ambos hijos, ambos niños son un milagro de Dios. Puedo resumirlo de Joel, pero ¿qué pasa con el más grande? Se llama Joel Elías, profeta para la gloria de Dios. Y se lo había pedido al Señor muchísimo. Y el Señor me concedió tener ese hijo, mi primer hijo. ¿No podías tener hijos? Sí, yo podía tener hijos. Yo lo que pasa era que yo vivía una vida desordenada y estaba muy sola en ese tiempo. Entonces quería intentar hacer un procedimiento de inseminación artificial. Y en ese momento unas primas mías que son cristianas, evangélicas, mi papá les llama y le dice, yo la veo a ella muy sola, la veo a ella muy, vayan, visítenla, preséntenle a Dios, hagan como que fueran y me visitaran. ¿Qué pasa? Que el día que yo fui a la clínica y me hice todos los análisis y todo, y ya estaba todo el presupuesto listo. Entonces mis primas fueron ese día, dijeron que querían hacer una célula en mi casa. Bueno, ¿qué pasa? Que llegaron, se reunieron un grupo de amigas mías también en la célula, y cuando termina la célula yo pido oración por el procedimiento de inseminación que yo me voy a hacer, que yo quiero hacer. Y ellas esperan que todo el mundo se vaya y se quedan conmigo y me dicen
Me dicen que por qué, me preguntan por qué yo lo voy a hacer y ahí empezamos a hablar. Yo le dije, yo estoy muy sola y yo entiendo que un hijo es la respuesta a esa soledad que yo tenía. ¿Qué pasa? Que ellas me dicen, mira, aquí dice que las cosas deben ser como Dios diga, como Dios, dale un chance a Dios de que Él obre. Bueno, detuve los planes porque ellas me lo pidieron y empecé a estudiar la Biblia. Ahí empecé a estudiar la Biblia y después me casé, conocí al que... ¿Aceptaste a Cristo esa noche? No, yo acepté a Cristo esa noche nuevamente, porque yo había aceptado a Cristo en el 2007, en una campaña de jóvenes en una iglesia en Cienfuegos. Entonces yo había ido y ese día había culto de jóvenes y había una película. Cuando la película era sobre el rapto, quien me invitó fue mi hermano más pequeño, Jefferson. Y él, cuando yo veo lo que está pasando en la película, que se desaparecen todo lo que son cristianos se desaparecen, entonces yo empiezo a llorar. No, yo empiezo a llorar porque mi hermano Jefferson se me iba a ir, se me iba a desaparecer. Y yo dije, bueno, entonces cuando hicieron el llamado, yo crucé. Eso fue en el 2007. Lo que yo te estoy hablando fue en el 2002. Que después, todo ese tiempo, aún yo, después de haber aceptado a Cristo, no mantengo lo que dice la palabra, que nos congreguemos, ni que estudiemos su palabra, nada de eso, sino que empiezo a vivir la vida como yo quería. Y eso me lleva al punto de encontrarme ya en el 2012 sola, viviendo sola. Mis hermanos se habían casado, mi mamá en Estados Unidos, mi papá en su casa, que ya él se había casado también con otra persona, aparte de mi mamá. Y me encuentro en ese panorama de oscuridad. En ese panorama es que mis primas me encuentran y ahí Dios hace algo totalmente imposible para las personas, pero para Dios sí fue posible. En esa célula que se inició ese día en mi casa, hicimos lista de peticiones, todas las que estábamos ahí. En mi lista de peticiones era tener un hijo, tener un esposo, tener visa, comprarme un vehículo. Empecé a pedir cosas así, entendiendo que como que la pedía, pero quizás no creía tanto de que iban a pasar. Bueno, pues yo me casé el 15 de febrero del 2013 y me casé en el 2013, Dios me dio mi esposo, Dios me dio mi hijo y también, por eso digo que Joel Elías también es una oración contestada de parte de Dios. Como testimonio tengo que todos en esa célula, todo lo que le pedimos a Dios, a todas nos lo concedió. Nosotros dimos ese testimonio en la iglesia. Ya después de ahí fue la manera sutil del Padre secuestrarme, porque después de ahí yo dije, oh no, aquí hay que estar, yo de aquí no me muevo más, porque exactamente, porque era algo increíble, que la lista eran 12 cosas y las 12 el Señor las concedió en tiempo récord. En el lapso de un año ya el Señor me dio mi familia, el Señor me dio mi hijo y todo así por esto. Entonces, ¿qué pasa? Que viene, después de que yo tengo mi primer hijo, a Joel, salgo embarazada de nuevo. Cuando él tenía como un año, salgo embarazada. O sea, los médicos te decían... Yo no tenía problemas para tener hijos. No tenía, en ese momento yo no tenía problemas. ¿Qué pasa? Que yo salgo embarazada y tengo un accidente. Me caigo, o sea, tropiezo y lo pierdo. Me tienen que hacer un legrado y empieza mi útero a debilitarse. El médico me dice que por precaución no era bueno que saliera embarazada, pero nuevamente salgo embarazada a los 3 meses de eso. Ahí el feto no se desarrollaba, era un saco pero estaba vacío.
tuvieron que volverme a hacer un legrado nuevamente. En esa última intervención yo empecé a presentar un problema de fiebre, de escalofrío, dolores de cabeza, y ya yo tenía 15 días que me habían hecho el legrado. Voy a donde el ginecólogo, le digo, yo me siento mal, siento que estoy enferma y no debiera ser, porque yo pasé por este proceso ya la primera vez y todo fue muy bien. Cuando el ginecólogo me dice, no, tú no tienes nada, vete para la casa, pero yo sigo presentando fiebre, me dan fiebre en 40 grados, me dan escalofrío, no puedo dormir. Entonces mi esposo dice, no, vámonos para emergencia. Vamos a emergencia. En emergencia, cuando el doctor llega, dice el doctor, lamentablemente, como tú tienes ya 20 días en esta situación, presentando fiebre después del legrado, hay que entrarte a quirófano. Cuando entro al quirófano, entonces el doctor encuentra en mis trompas de falopio un material, ADN humano. Le hicieron la biopsia posterior y era ADN, o sea, me habían el saco que estaba vacío, pero parece que el feto se había quedado alojado entre las trompas. No sé médicamente cómo eso se llama. ¿Qué pasa? Que ahí el doctor me dice que para yo salvar, que yo pudiera tener más hijos, él me iba a colocar una malla protectora, pero yo no podía quedar embarazada en 5 años, porque yo presentaba cuadros de anemia y presenté una infección a raíz de que eso se quedó en mi cuerpo y ya no tenía vida. El caso es que eso me entristeció mucho, porque yo decía, bueno, ay Dios mío, el doctor me decía, es imposible que tú quedes embarazada. Y empieza a hacer un tratamiento porque no puedes quedar embarazada. ¿Y entonces qué tiempo quedaste embarazada? Porque una cosa es lo que los médicos dicen. No, entonces, ¿qué pasa? Que eso fue como en enero de ese año que me pasó. Era el año del 2016, en enero. Me pasa todo eso, me abren, me hicieron como otra cesárea, pero eso tiene como un nombre médico que no lo sé, no lo conozco bien. Sucede que estoy, ¿verdad?, cuidándome tranquila, pero voy al retiro de damas de mi iglesia, que yo era, en ese tiempo, era la del Ministerio de Damas también, igual que ahora. Vamos al retiro. En el retiro hay una persona, hay un ministro de Dios que está ahí ministrando a todo el mundo, y en yo no me incluyo en la administración porque nosotros somos del equipo de apoyo, estamos trabajando, estamos en esos retiros, uno se ve en gloria, pero el equipo de apoyo siempre está en cobertura y eso. En una yo le paso por el lado a él, al chico que está ministrando, y él me agarra la mano. Cuando él me agarra la mano en ese retiro, eso era noviembre del 2016. Cuando él me agarra la mano, él me dice, tienes problema para concebir. Has querido concebir 2 veces y no has podido. El Señor te dice ahora que eres sana. Santo. Me dice él ahí, yo empiezo a llorar porque sé lo que está pasando y mi anhelo era tener otro hijo. Y él me dice, aparte de eso, el Señor te dice que se llamará Isaac, que será la risa que llegará a tu casa, con el que Dios ríe. Te dice el Señor que será varón y se llamará Isaac. Wow. Cuando me dice eso, todo el que estaba ahí, todas mis hermanas de la iglesia, todo el mundo, al conocer mi situación, porque vengo un año completo pasando problemas, alegrado, fiebre, anemia, de todo, y diagnósticos, que eso me encanta de Dios, que Dios elimina los diagnósticos. Miren, hermanos, el que conoce de Dios sabe que no hay diagnósticos que Dios no venza. Y los médicos son muy dados a decirnos a nosotros que tú no puedes, tú no lo vas a hacer, tú no lo vas a lograr, bueno, te quedan 2 meses de vida. Y no, los médicos no tienen eso en sus manos. El que pertenece a Cristo sabe que todo está en Él. Y bueno, nada,
Yo me voy con mi palabra, me llené de Dios ahí y todo el mundo fue testigo. Y cuéntame la postura de tu esposo en ese momento. Bueno, yo llegué de retiro, le dije eso, pues que él dijo, bueno, tú sabes que el médico dijo 5 años que esperáramos. No era seguro, pero había que esperar ese tiempo. Entonces, nada, yo ya ahí se me apagó como ese fuego que me habían transmitido en el evento, en el retiro, y yo dije, bueno, pues entonces nada, ¿qué pasa? Que eso fue en noviembre, en enero ya yo estaba embarazada. Terminando enero, yo hago un viaje a Estados Unidos y cuando ya regreso, mi esposo y yo nos fuimos de viaje, bueno, pues quedé embarazada. Cuando yo quedé embarazada, todo el mundo estaba asustado. ¿Qué iba a pasar? Que si yo estaba loca, que era... Menos los que estuvieron conmigo ahí cuando el Señor me mandó palabra de parte de Él. Entonces que si yo estaba loca, que yo me iba a morir, mi mamá me dio muchísimas cosas, que cómo era posible, que mira cómo lo mala que yo me vi, que yo estaba muy grave, que mi familia estaba muy preocupada por lo que me pudiera pasar. Pero, ¿cómo transcurrió ese proceso de embarazo, los meses? Bueno, mira qué pasa. ¿Complicaciones o fue un proceso normal? Mira qué pasa. En ese tiempo mi padre cae enfermo y ya yo no tenía como el tiempo de dedicarme como a los malestares, a estar en eso, sino que tenemos como familia, pasamos ese procedimiento de que él cae enfermo, interno en el hospital, interno en la clínica, y yo todos los días yo llegaba, o sea, yo tenía una rutina. Yo por la mañana salía de la casa, iba donde una hermana de la iglesia, ahí desayunaba. Después de ahí me iba donde otra hermana de la iglesia, ahí me acostaba, ahí descansaba. Ya a las 10, entonces yo llegaba al negocio que teníamos mi esposo y yo. Entonces a las 12 ya yo me iba para la clínica, a atender a mi papá, a atender a papi, hasta las 8 o 9 de la noche. Eso era diariamente. Solo cambiaba los sábados, que yo me iba para la clínica a las 9 de la mañana y venía a las 9 de la noche. Eso estando embarazada. Eso estando embarazada. Ese embarazo no se me veía la barriga, yo empecé a rebajar por el estrés de lo que estaba pasando, ¿Qué pasa? Que llega el momento de hacerme la sonografía. Como una hija buena de Dios. ¿Dudaste si era? ¿Dudaste? Claro. Como una hija buena de Dios. Es un sarcasmo. Yo le decía al Señor que sea hembra, por favor. Pero ya después que Dios me dijo, se llama Isaac. Y yo le decía, Señor, por favor, que sea hembra. Porque ya yo tengo un varón y sé que no puedo tener más hijos después de ahí, porque es algo que era un milagro, solo un milagro de Dios. Sucede que nada, voy y me hago la sonografía, y cuando me dice la chica que me está haciendo la sonografía, ¿tú quieres saber qué es? Yo ando con mi prima y me dice, digo yo, sí, yo quiero saber. Dice ella, es varón. Cuando ella me dijo varón, yo empecé a llorar. Yo hice pataleta, yo hice pique. Le pido perdón a mi hijo porque sé que los bebés sienten desde que caen en el vientre de su madre. Y yo decía, ay Dios mío, y mi prima que estuvo en el retiro conmigo me decía, pues tú no estabas ahí, tú no escuchaste con lo que te dijeron. Pues tú crees que Dios te va a mandar a decir una cosa y va a cambiar, y lo va a cambiar. En Dios no hay sombra de variación. No, y eso me decía ella todo el camino. Yo fui con ella para no ir sola, y todo el camino me decía ella, tú estás llorando porque tú quieres, tú estás llorando porque a ti te cogió con llorar, pero no, porque Dios dijo que era varón, y Dios dijo que te va a llamar Isaac, y Dios dijo que tú estabas sana, y míralo como Dios lo dijo. Y siempre uno necesita personas que cuando se nos olvida lo que Dios ha dicho, no lo recuerden.
que siempre hay esa persona que te dice, es que acuérdate que yo, exactamente lo que yo dije. Pues nada, supero ese caso. 2 varones ya, me voy a quedar con esos varones, todo eso. Cuando llegue el momento de nosotros escoger el nombre del niño, a mí siempre me ha gustado el nombre de Maxwell. Pero ¿qué pasa? Yo había hecho un acuerdo con mi esposo que me dejara ponerle a nuestro primer hijo, me dejara ponerle el nombre de mi papá, que es Elías, y que si teníamos un segundo hijo varón, se iba a llamar como su papá, que se llama Rafael. Entonces, ahí tenemos el dilema, que Dios me dijo, Isaac, ya yo hice un compromiso con mi esposo de ponerle Rafael, y yo quiero que se llame Maxwell. Ay. Entonces, Digo yo, nombre no pegan, de que Maxwell Isaac Rafael, o Rafael Maxwell Isaac, eso no pega, 3 nombres. Y un día vuelve Dios y manda esa prima mía a mi casa. Y estoy yo organizando la cosa, que mi mamá me había mandado una caja para la ropa del bebé y le estoy organizando. Digo yo, ay, mira qué bello, de Maxwell. Y me dice ella, ¿de quién? Digo yo, de Maxwell. Dice, yo le iba a poner entonces Maxwell Rafael. Y dice ella, Maxwell, pero tú es verdad que tú eres loca. Te voy a recordar de nuevo que Dios dijo que Él es con el que Él es fiel. Él se llamará Isaac. Yo no sé dónde, cómo ni cuándo tú vas a ponerle Isaac en su acta de nacimiento, porque Dios fue el que lo dijo. Eso no es lo que tú digas. Y me peleó y se fue brava de mi casa, se fue brava. Después yo la llamé y le dije, ay, Dios mío, Wanda, está bien, yo sé, yo le pido perdón a Dios. Eso me demostraba que uno quiere hacerle resistencia a los planes de Dios, pero te voy a mostrar por qué era un plan tan perfecto de Dios, el Isaac. Porque así mismo cuando Él me ministra, me dice así, me dice, traeré risa a tu casa. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que yo estoy en ese estrés de la enfermedad de mi papá, de que un día está bien, 2 días mal, un día bien, 2 días mal, y nada, entro como en una especie de depresión en el embarazo, sí. Porque ya entendía como que iba a pasar algo con mi papá que yo no quería, que mi papá iba a morir. Pero como que yo amanecía noche tras noche, todas las noches, yo embarazada. Y Joel me decía, mi esposo, me decía, oye, eso te hace daño, eso te va a hacer daño, porque yo amanecía, Señor, no te lo lleves, Padre, no te lo lleves, déjamelo a mi papá. Yo le amanecía orándole a Dios por eso. Bueno, pues entro en ese proceso de tristeza tan grande que ya yo solamente respiraba, olía, bebía y vivía porque Dios no se llevara a mi papá. Y me enfermo de una manera tal que empecé a perder el líquido antes de tiempo. El doctor decide, mi ginecólogo decide internarme porque el niño no tiene los pulmones maduros y ya yo estoy hasta teniendo contracciones. Y yo tenía 6 meses. Yo iniciaba los 6 meses. Y entonces ahí me internan en la misma clínica donde mi papá está. Mi papá en la 6ª y yo en la 5ª del mismo edificio hospitalario. Sucede que como 2 semanas más tarde nace, me tienen que hacer la cesárea porque ya el bebé no aguantaba más. Sí, prematuro. Faltaba 1 semana para los 7 meses y nació de 3 libras y era bajo peso. Mi hijo nace, entra a incubadora. En ese procedimiento que yo estoy, ya la depresión es más profunda, ya yo no tengo como esperanza, pero la esperanza Dios me la había dado de antemano. Me había dicho, traigo risa a tu casa. Yo quiero que tú recuerdes eso.
¿Qué pasa? Que cuando me dan de alta del hospital me voy sin mi bebé, lo dejo en la clínica. Entonces yo iba a la clínica en la tarde y subía, veía al bebé, después iba a ver a papi y después me iba. Y eso fue por 10 días. ¿Duró el bebé? 10 días en incubadora. Un día le quitaban el oxígeno, al otro día se lo tenían que volver, al rato se lo tenían que volver a poner, y era una evolución y para atrás, para adelante y para atrás. Pero Dios fue fiel en ese momento. Ya yo no encontraba qué hacer, porque ya yo no solamente oraba por mi papá, porque Dios no se lo llevara, ya yo oraba por mi hijo que Dios me había dado. Entonces yo decía dentro de mí, pero entonces, ¿cómo tú me lo das y ahora él está tan grave y está así? Yo le decía, Señor, y la depresión arropándome de una manera increíble, porque ya yo entonces decía, voy a perder, estoy dejando de orar por interceder por mi papá y voy a perder también a Isaac. Entonces el Señor fue tan fiel en ese momento que cuando un domingo llego al hospital, me dice la doctora, se tomó un cc de leche, tomado, no por los aparatos que le ponían, se tomó un cc. Y yo dije, pero un cc, pero eso es una gota. Y ella decía, eso es excelente para él, excelente, mañana te lo puedes llevar. O sea, el domingo me dice que el lunes me lo puedo llevar. Cuando yo salimos de ahí, él y yo felices, llorando, porque Dios había hecho la obra, ya me iban a dar el niño al otro día, me lo iban a despachar, subo donde mi papá. Entonces cuando entro a la habitación de mi papá, me dicen ahí todo el mundo, ay, papi le van a dar de alta mañana. Yo dije, ay, Dios mío, pero ¿cómo es esto? Tú sí eres bueno. Y me puse loca. Y le dije, papi, mira, eso es un 2 por 1. Dios decidió darte de alta a ti y de alta al bebé, y mañana me lo voy a llevar a los dos. Cuando al otro día, el día que me tocaba entregar al bebé, yo subo y me corto los puntos de la cesárea que me habían hecho. El doctor dice que todo va bien y eso. En ese momento mi papá está de alta también y el bebé también. Y de repente mi hermano me llama y me dice, ¿tú tienes el seguro de papá? Y digo yo, sí. Dice, hay que reingresarlo de nuevo, pero no vengas, por como yo estoy, que me estoy cortando los puntos en el consultorio del doctor. Y yo, no, yo voy, porque como quiera, yo estoy aquí esperando que el papeleo de Isaac para irnos. Y cuando vamos, ya mi papá está en un estado de coma. Él estaba muy bien y de repente le dio un ACV, un paro cerebral, algo así. Y nada, cuando digo yo, ay Dios mío, ¿qué será? ¿Qué está pasando? Pero tengo que concentrarme en que el chiquitico se va para la casa, tengo que concentrarme en que Dios me dio a Isaac para que me lo llevara. Entonces voy donde Isaac, voy, lo veo, y la doctora dice, hay un problema con tu ingreso, porque el niño no está en el sistema. El niño nació, el niño estaba ahí, nunca fue ingresado al sistema como que yo había dado a luz, y ese papeleo tardó 5 horas ahí en la clínica. Y eso era, yo iba para allá y preguntaba por aquí, estaba por acá con Isaac y me preguntaba por mi papá, que estaba allá en cuidados intensivos. La hora de visita de cuidado intensivo era a las 5 de la tarde. Yo digo, bueno, pues como todavía no me han dado Isaac, yo lo voy a visitar. Ahí mi hermano me dice, no entres a verlo. Resuelve con tu hijo, que es la prioridad ahora. ¿Y entonces qué tiene? ¿Pudieron resolver con el niño? Sí, entonces lo tuvieron que entrar al sistema, la doctora se había ido, tener que volver y entregar unos documentos que se entregan para que había nacido y todo. Y eso mi esposo y yo era que lo estábamos resolviendo. En eso entonces, ya yo sé que mi papá está en intensivo y yo quiero entrar a verlo, pero mi hermano me dice que no, que mi prioridad era mi niño y que resolviera y que me fuera a la casa, que todo estaba bien. Agarramos el bebé, pagamos la cuenta, nos vamos. ¿Cómo evoluciona el niño? Déjame decirte lo que pasa. Cuando llevamos el bebé a la casa,
hay que tener unos cuidados especiales cuando los niños son prematuros, porque los pulmones están muy inmaduros todavía. Hay que tener una alimentación especial con él, no todo el mundo puede entrar porque lo que para cualquier persona una gripe, para un bebé es algo mortal cuando está prematuro. Bueno, pues al otro día, Isaac llegó lunes, al otro día martes, mi papá muere. Mi papá murió a las 7 de la mañana de ese día. No me querían decir por mi condición de que yo vengo de una depresión, vengo de hacer, me quitaron los puntos el día antes, o sea, estoy recién parida y mi familia quiere como esconderlo, pero a mi casa empieza a llegar gente, diferente gente que llegan a la casa y ya yo entendía que había pasado algo con mi papá. Bueno, pues nada, muere mi papá y tengo que atender mi prioridad. Cuando Dios decía en noviembre de ese año, Dios me decía, llegará la risa a la casa. Era porque era la única forma, la única manera de en medio de ese dolor, yo estar tranquila. Era algo como que Dios lo había establecido, Él es el dueño de los tiempos de todo. Y yo me encerraba con Isaac y yo era, se me olvidaba todo lo demás. En momentos que me quería el enemigo ministrar, como se murió, Dios no te respondió y eso, oía a Isaac, tenía que ponerme a atender a Isaac. O sea, era como algo que Dios, no sé si eso puede ser posible, pero como que Dios me intercambió, me dijo, te voy a enseñar que yo tomo mis decisiones, entonces tú tienes que aceptar mis decisiones. Y fue decisión, gracias a Dios mi papá aceptó al Señor antes de morir, pero no dejó de ser un golpe muy duro para mí. Y lo que me mantenía de pie y lo que todo el mundo me decía, piensa en ese bebé, que nada más te tiene a ti ahora mismo porque hay que mantenerlo en una coraza. Y yo era con ese, bueno, mis hermanas de la iglesia estuvieron ahí, que cuando yo iba al velorio de mi papá, cuando yo fui al velorio, se quedaron con él. Mis hermanas no se ponían perfume, no se ponían crema, llegaban a ayudarme y se decían, vete, llora ahora lo que tienes que hacer, pero sabes que ahorita tienes que venir a donde él porque él te necesita. Mi niño no tomaba leche de ninguna, solamente de seno, y no tomaba el biberón porque no estaba acostumbrado. Te digo que viene desde el día antes de haber empezado a tomar sin cese de leche. Entonces yo tenía que hacer el esfuerzo de secarme las lágrimas en ese momento, amamantar a mi niño para que no fuera que lo perdiera también. Pues nada, Dios tuvo ese cuidado especial de él decirme de antemano primero, porque ¿quién soy yo? Para Dios sanarme de lo que yo no podía tener hijos ya, en esa condición en la que yo me encontraba. Y decirme, envío risa a tu casa. Y pude salir de la depresión, gracias a Dios. Superé esa depresión, empecé a enfocarme. Yo sabía que eso iba a pasar y que si eso pasaba, sin yo quizás tener a Isaac, porque también el que él naciera fuera de tiempo fue un plan de Dios. El que él naciera fuera de no cumplir los 9 meses fue un plan de Dios, porque quizás si yo lo hubiera tenido en el embarazo me abandono, como yo estaba en el embarazo que no le prestaba la atención suficiente. Entonces fue tan milagroso lo que Dios hizo. Ahora 5 años después yo puedo decírtelo. 5 años después, miren lo que hace Dios. 5 años después puedo decirte que en verdad ese niño es con el que Dios ríe. A veces él hace cosas que va donde mí me dice te amo,
Y yo siento que cuando yo a veces quiero ponerme triste, como quizás por papi o por cualquier cosa, él llega donde mí y me dice, mami, te amo. Y digo, ay, en serio, para nada. Es Dios enviándolo porque él es muy cariñoso, muy sensible, se ríe mucho, se ríe, es una cosa. Entonces muchas personas estuvieron a mi lado. Yo doy gracias a Dios por eso, porque quizás por eso no perdí el sentido de lo que Dios había dicho. Eso. Sí, porque una cosa, fuiste tentada a desobedecer. Pero gracias a esos hermanos que tuviste alrededor, claro, te sometiste a obediencia. Ahora, costó, dolió mucho, porque nosotros queremos creer que los deseos de nosotros son lo que valen. Sin embargo, dice Dios que sus planes para nosotros, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. No era una niña, no era lo que yo necesitaba, no era una niña. Yo necesitaba, en ese momento que enfrento la muerte de mi papá, necesitaba la risa de Dios. La risa de Dios. Yo sé que al igual que tú, Marieli, hay muchas mujeres allí que nos están viendo y nos van a ver más adelante, que han pasado por momentos así, de muchas situaciones difíciles, problemas para concebir. Y yo sé que es duro y tú sabes. Entonces yo quiero que tú le des una palabra a esas mujeres, también a aquellas que se han visto, ¿verdad?, a punto de desobedecer a lo que Dios ha dicho. Se llamará Isaac, pero tú querías ponerle otro nombre. Entonces, ¿cuál es tu exhortación para aquellos que nos escuchan? Para aquellas mujeres que tienen una promesa de parte de Dios, pero que la atmósfera le está indicando lo contrario. Porque fíjate, tú tenías un diagnóstico médico que decía que en 5 años, pero Dios dijo que al año siguiente. Claro, en 2 meses, en 3 meses. Oye, 3 Solo meses. Dios lo hace posible. Médicamente, cuando yo llegué donde mi doctor, me dio una pela de lengua, me dijo de todo, porque médicamente mi útero no lo podía resistir. Pero Dios sanó el útero, sanó las trompas, Dios sanó todo mi cuerpo y preparó, y Dios dijo, es ahora que yo lo voy a hacer. Es ahora. Para esas mujeres que están teniendo dificultad para concebir, hay milagros de parte de Dios. Yo digo y puedo decirlo, que mis hijos son el milagro de Dios en mi vida. Que Dios lo usó a cada concepción, llegó porque Dios así lo determinó y lo planificó. Uno llegó para amarrarme a Cristo y otro llegó como ese salvavidas que Cristo usó para mí. Le quiero decir a las mujeres que hay que esperar en Dios, porque Dios tiene para nosotros planes de bien y no de mal. La voluntad de Dios es buena para nuestra vida. Y si tú estás ahí pidiéndole a Dios que quieres concebir, que quieres tener otro hijo, si solamente tienes uno o nunca has tenido hijos, déjame decirte que Dios es real. Dios da hijo, Dios da esposo, Dios da todo lo que podamos necesitar. Y esa es parte del testimonio de mi vida, pero si yo empiezo a hablar de cómo Dios hace las cosas conmigo, es sumamente extraordinario. O sea, tendríamos que grabar otro video. Pero sí le digo a las mujeres, no perder la fe. A mí alguien me dijo un día en la iglesia, tú eres una mujer de fe. Y en ese momento yo no analizaba lo que eso significaba. Yo dije, ¿cómo una mujer de fe si yo soy la que más dudo? Y no, una mujer de fe es aquella que aunque esté equivocada, acepta que Dios le está corrigiendo. Una mujer de fe es aquella que Dios le dice, te voy a dar un hijo para que rías, y ríe con ese hijo en el día de hoy. Por eso me declaro una mujer de fe, que me falta, claro, en Cristo no estamos todavía completos, pero vamos llegando, vamos caminando a estar en la estatura del varón perfecto que es Dios. Él ha ido moldeando, ha ido perfeccionando y duele mucho, duele, Mili, duele,
porque crecer duele, porque obedecer las cosas que no es lo que tú quieres en ese momento duele. Pero el Señor nos muestra que de otra forma yo no hubiera sobrevivido si Él lo hace de otra manera. Si Él lo hace a mi modo, no hubiera funcionado. Entonces, confíen en lo que Dios ha establecido, confíen en que Dios es tan grande que está escuchándole donde quiera que usted esté. Quiero que oremos por esas mujeres. Sí, yo quiero que en esa oración tú ores por esa mujer que tiene problemas en su trompa, en sus ovarios. Hay muchas mujeres con vientre, con matriz infantiles que es imposible conciben, pero no pueden retenerlo y eso la lleva a un aborto espontáneo y que no pueden. Y sabemos que hay un Dios de milagros. Hace un año ya, estuvimos por aquí con un testimonio muy parecido de una hermana, que más adelante lo estaremos trayendo también, porque ella hablaba de su testimonio y Dios, al mes, yo me parece, ella quedó embarazada, bueno, su hijo tiene para algunos 3 meses ya. O sea que Dios lo hace posible y como lo hizo contigo, como lo hizo con ella, lo puede hacer contigo. Solamente confía, porque como decía la hermana, Dios es un milagro y ella es testigo. Ella es testigo de ese poder de Dios. Yo exhibo los milagros de Dios en mi vida. Me encanta decirlo. Hay que tener fe, hay que confiar en Dios, que eso sea lo único en lo que tú pongas toda tu energía. Nosotros no estamos desgastando la vida buscando alternativas, cuando nosotros tenemos el camino, lo que es, a donde debemos llegar. Ya tú llegaste ahí, ya todo lo demás, y lo dice su palabra, será añadido. Así que por eso muchas veces digo, no me puedo despegar de Dios. Y gracias que Él me alcanzó. Él es la fuente. Amén. Así que entonces ora para que Dios fortalezca también la fe. Amén. De esas mujeres y traiga. Amado Dios, Padre y Rey, glorificamos tu nombre, Señor, en este día. Aleluya. La gloria es para ti, Cristo, de todo lo que haces, Señor. Así como tú dices en tu palabra, que demos testimonio a otros, Señor, obedeciendo a tu mandato estoy, Señor. Aleluya. Que eres tú, Señor, quien gobierna mi vida, Señor, quien ha establecido en mi vida tiempo y ocasión, quien pusiste orden a mi vientre, Señor, a mi cuerpo. Así, Señor, te pido, Padre, que llegue la sanidad, que llegue el milagro a esas mujeres que no están viendo y que han tenido un diagnóstico desfavorable, Señor. Cambia los diagnósticos, Señor, ahora. Cambia el diagnóstico de cualquiera que esté viendo esto. Ay, Santo, el Señor que es Dios sobre todas las cosas, te dice, hago vientres fértiles ahora. Pongo en ti la posibilidad, Señor, aleluya. Mi alma alaba a Cristo. El Señor dice, yo pongo mujeres a parir, aleluya. Eres madre, dice el Señor, para mi gloria, aleluya. Solo debes creerle al Padre, solo debes creer. No creas en los diagnósticos que te dice el ser humano, aleluya, que te dicen, que te están diciendo, contaminando tu mente para que tú no creas. Saca eso de tu mente, y si tú le crees al Padre, y si Él te ha respondido, aleluya, si Él ha dicho y ha establecido la promesa de hijos para tu vida, así va a ser en el nombre de Jesús. Establezco el orden de Cristo en tu vida ahora en el nombre de Jesús. Establezco el orden de Cristo en tu vientre en el nombre de Jesús. Llévate la mano al vientre y dile, Señor, yo concibo porque a ti te place, Cristo. Yo le digo a mis ovarios, que estén en funcionamiento, Señor, porque a ti te place, Señor, aleluya. Que sea tú, Señor, haciendo en mi cuerpo como a ti te place, Cristo. Que seas tú, Señor, fecundando ese óvulo, aleluya. Para yo ver el milagro, Señor, para yo exhibir el milagro de tu gloria, Cristo.
Aleluya, me entrego a ti, Señor, en esta hora. Me entrego a ti, Señor, y te digo, Cristo, que hagas conmigo como a ti te place, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque tus milagros aún en el día de hoy son evidentes, Señor. Porque podemos ver tu gloria, Señor. Porque hemos visto en múltiples ocasiones, Señor, que a ti te place bendecirnos, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para que tú te acuerdes de nosotros? Y aún así, Cristo, aún así, Señor, siendo nosotros como trapo de inmundicia, Señor, ay, Santo, tú te acuerdas de nosotros, Señor, en nuestra noche más oscura, Señor. Tú nos visitas, tú nos rescatas, tú estás con nosotros, aleluya. La gloria sea a ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los que están viendo este testimonio, Señor. Que sea para el ensanchamiento de tu reino, Cristo. Que sean para los planes que tú tienes, Señor. Y que lleguen, Señor, a aquellos que están ahora con un diagnóstico en contra de que pueden concebir, Señor. Y ahora, Señor, establecemos los milagros, Señor, de sanidad en esos vientres, en el nombre de Jesús. Es en tu nombre, Cristo, es en tu nombre y es para tu gloria. Aleluya. Va a pasar el tiempo, aleluya, va a pasar el tiempo y tú podrás decir, oh Señor, ¿cómo fue que lo planeaste? Ay, Santo, así como yo digo, Señor, pero tú te pasas conmigo, Señor, aleluya. Ay, Santo, gracias, Señor, gracias. Gracias porque nuestra vida, Señor, es un testimonio, Señor, de ti, Señor, aleluya. La gloria es para ti. Sellamos esta palabra en el nombre de Jesús. Que el enemigo no tenga parte ni suerte, que el enemigo no quiera venir a llevarse las bendiciones que tú has depositado, Señor, en estas mujeres, en el nombre de Jesús. Cualquier problema que tengas, tráelo al trono de la gracia. Lo que sea que tengas, cualquier diagnóstico, no importa la enfermedad, en el nombre de Jesús. Establece a Cristo como cabeza de tu vida y tú verás el cambio. Establece a Cristo como tu Dios, como tu Rey. Ay, Santo, ponlo en el trono. No estés adorando aquellos ídolos, aquellas imágenes que no tienen poder, Santo. Adora al Dios, adora a Cristo, que en Él es que está la vida, está la verdad, está el camino, es la luz. Oh Santo, Él es quien concede las peticiones de tu corazón en todo tiempo, para la gloria de Él, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Ha sido un tiempo maravilloso. Gracias a la hermana, a la ministra Marily Castro por acompañarnos en este tiempo de Dios. Y sobre todo, ¿verdad? Poder testificar de la grandeza de nuestro Dios. Y yo sé que como ha sido de bendición para ti, tú que estás allí conectado, será de bendición para otros. Así que compártelo para que otros también sean edificados, para que su fe sea fortalecida y reciban este milagro del parte de nuestro Dios Todopoderoso. Así que nos vemos en un siguiente tiempo. La paz de Dios sea con todos ustedes. Shalom.